Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast del Observatorio de Factores y Bienestar Organizacional. Recordándoles nuestro próximo Congreso de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional. No se lo pierdan, 22, 23 y 24 de octubre en las instalaciones del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, aquí en la colonia Los Volcanes, en Cuernavaca, Morelos. Una invitación a todos para esta celebración académica en este tema tan importante. Y bueno, después de eso, comentarles que en esta segunda temporada de nuestro podcast, pues nos estamos vistiendo de manteles largos con un invitado súper especial el día de hoy, que es el doctor Ricardo Tapia Vega, a quien le damos la más cordial bienvenida. La verdad es que es un programa muy especial para nosotros y en mi carácter de coordinador del Observatorio de Factores Psicosociales no me quise perder la oportunidad de estar aquí presente. Y también está con nosotros el subcoordinador del observatorio, el doctor Javier García, que también no quería perderse la oportunidad de estar con este invitado tan especial. Voy a leer, solo para que se den una idea, la semblanza muy breve curricular del doctor Ricardo Tapia Vega. Él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesor investigador definitivo de tiempo completo en esta misma universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en México, antes CONACYT. Tiene diplomado en Derechos Humanos y en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, especialista en Justicia Constitucional, en Contratación Pública y en Responsabilidad Civil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y ha pronunciado diversas conferencias en México, España, Colombia, Argentina y Ecuador. Ha participado como coautor en capítulos de libro, en 39 diversas obras jurídicas publicadas y en varios artículos de revistas colocados en diversas bibliotecas del mundo, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la UNAM, o en la plataforma de Dialnet de la Universidad de La Rioja, España. Es abogado litigante y tiene ya más de 27 años de experiencia. Así el nivel de nuestro invitado el día de hoy, con un tema súper importante para nosotros en el tema de los factores psicosociales y bienestar organizacional, que es el tema de aspectos legales y jurídicos en la salud ocupacional. Pues doctor, la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, como decía don Pedro Vargas, 3 veces muy agradecido y estoy muy contento de estar aquí en este podcast. Bienvenido también, Javier. Muchas gracias, doctor. Doctor, un placer contar con su presencia. Empezar con una primera pregunta para el doctor, y tiene que ver con el antecedente de muchas investigaciones que han demostrado que estar de pie mucho tiempo tiene impactos importantes a nivel musculoesquelético sobre todo, pero también a nivel cardiovascular, a nivel de fatiga, a nivel cognitivo, y eso ha llevado, pues ya que se haya legislado este tema en muchos países, y recientemente en México surge lo que se le conoce como la ley Silla. La ley Silla, una ley que parece muy necesaria, pero pues ha llegado la hora del análisis jurídico, del marco legal. ¿Qué nos puede comentar, doctor, sobre, desde su punto de vista, la ley Silla? ¿Cómo la ve? ¿Qué aspectos significan en su contribución a esta sociedad? ¿Qué cosas tiene que mejorar, etcétera? Sí, bien, pues bueno, para las personas que nos ven y nos escuchan, lo que se conoce como ley Silla en realidad son reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de diciembre del 2024. Básicamente 3 artículos creo que son los que impactan. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que son obligaciones de las personas empleadoras. En la fracción 5 dice poseer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centro de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo
deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Creo que este es el artículo más importante. Luego en el 133, que son prohibiciones de las personas empleadoras, en la fracción 17 bis se dice que está prohibido para los empleadores obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Y finalmente en el artículo 423, que habla del reglamento interior de trabajo que debe haber en las empresas, se nos dice en la fracción 5 que este reglamento interior debe de contemplar normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral. Esos contenidos básicamente son los que se conocen como ley silla. Ahora, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿qué tiene que ver esto? Valga la redundancia. Los derechos humanos son prerrogativas que debe tener el ser humano por el hecho de serlo, basadas en la idea de dignidad y basadas en la idea de que todo ser humano es merecedor a pues las mejores prerrogativas para poder tener pues una vida en condiciones de dignidad. Desde ese punto de vista, el primer derecho humano es el derecho a la dignidad. Entonces, esto que conocemos como ley silla, que he leído de alguna manera para que un trabajo pueda ser digno, pueda ser decoroso, esté en condiciones oportunas, humanas, pues debe haber la posibilidad de que el trabajador, la trabajadora pueda descansar, no esté de manera exorbitante de pie durante toda la jornada o durante muchas horas. Y otro derecho fundamental es el derecho a la protección de la salud. Todo ser humano tiene derecho a la protección de la salud y pues bueno, como se mencionaba hace un instante, el estar por lapsos prolongados de pie pues tiene afectaciones a la salud, entre otras pues lo que tiene que ver con varices y algunas otras afectaciones óseas, musculares. En nuestro sistema jurídico en México la dignidad está explicitada como derecho humano en el artículo 1 de la Constitución y la protección de la salud está explicitada en el artículo 4 de la Constitución. Correcto. ¿Me permite usted, doctor? Esto ya la ley, digamos, como tal, ¿qué implicaciones tiene para la organización? Y en el caso de los trabajadores, ¿cómo pueden asegurarse de ejecutar de alguna forma este derecho que contempla la ley? Sí, bueno, uno es presionar que realmente en el reglamento interior, como lo marca la reforma al artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, pues realmente se incrusten estas disposiciones. Los artículos transitorios de esta reforma daban un espacio de 180 días para que las empresas pudieran hacer esos cambios. Esto fue en diciembre del año pasado. A estas alturas todas las empresas deberían ya de haber incrustado esto en sus correspondientes reglamentos internos. Si no, pues están las autoridades de inspección del trabajo. Se puede uno quejar precisamente ahí en una primera instancia. También se pudiera abrir algún juicio laboral ante tribunales laborales para poder exigir este derecho. Pero yo creo que más allá de esas herramientas, ya sea administrativas o procesales, lo más importante pues es que esta idea de esta necesidad pueda permear en la cultura. Decía Bolívar Echeverría que cultura es identidad, lo que nos identifica, en lo que creemos, lo que repetimos como patrones, pautas día a día. Si logramos que este tipo de visiones se puedan incrustar en nuestra identidad, poder forjar y formar cultura, pues es lo más importante, porque yo creo que la mejor norma que hay es en la que todos creemos, en la que todos estamos de acuerdo, no hay nadie que nos tenga que obligar y no hay necesidad de exigir.
¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdísimo. Siempre hemos dicho que la norma, la regla, es uno de los elementos fundamentales en la creación de cultura y en nuestro caso, para la salud ocupacional, pues creemos que es un elemento indispensable. Más allá de la sanción, como decía, más allá del castigo, lo que buscamos es crear culturas saludables. Pero siempre hay resistencia de las empresas y ahorita un hueco ahí que veo, a ver en su opinión, cuando dice dependiendo de la naturaleza del trabajo, ahí podrían caber justificaciones, ¿no? Escuchaba en algún lugar, en un hospital, en donde decían, oye, aquí por ejemplo las enfermeras están mucho tiempo de pie, imposible implementar la ley silla porque todo el tiempo tienen que estarse moviendo. Entonces había gente que ya hasta hablaba de amparos para el cumplimiento de esas sillas, lo que va en contradicción de lo que estamos diciendo de una cultura de salud. Pero en su opinión, esas ambigüedades pudieran ser problemáticas para efectos de la implementación de estas normativas. Desde luego, siempre. Y pues bueno, una característica que tienen todas las normas jurídicas, y no solamente las normas jurídicas, las normas convencionales, técnicas, etcétera, finalmente no hay una norma que sea, valga la expresión, estrictamente precisa. Toda norma tiene siempre ciertos rangos de interpretación. Ahorita me acuerdo rápidamente en las épocas de Montesquieu, cuando escribió El espíritu de las leyes y vino la Revolución Francesa y demás, había mucho temor de la posibilidad de la interpretación que los jueces dieran a las normas. Montesquieu decía, los jueces solamente tienen que interpretar gramaticalmente, ser la boca de la ley, decía, la bouche de la loi. Finalmente, a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, en la operatividad práctica, nos fuimos dando cuenta de que es imposible que ya sea el juez o quien sea que tenga que operar la norma, sea un exégeta, solamente vaya una interpretación gramatical o una interpretación lógica. Siempre van a encontrarse otros factores, una interpretación de corte sociológico, histórico, progresivo. Entonces siempre va a haber márgenes, y aquí otra vez lo más importante es la buena fe y la identidad. Finalmente, quien no tenga identidad con eso, pues también encontrará mil formas de interpretar este trabajo no es adecuado para esta ley silla, y entonces aquí no se tiene que sentar. Quien esté realmente identificado con esto puede decir, bueno, aunque las enfermeras tienen que hacer de trabajo, etcétera, podemos hacer roles para que pues unas en lo que unas están haciendo esto, pues las otras se sienten y descansen. Por eso yo creo que el tema de la identidad es muy importante y desde luego que influye a fin de cuentas en la interpretación que se le da a la norma. Correcto. Bueno, otro tema que también ha sido de relevancia para nuestros seguidores es el tema de las licencias de paternidad. Por ahí había una propuesta, también me acuerdo, de aumentar las licencias de paternidad, que hasta ahora entiendo está en 5 días, pero lo que sí veía yo es que hay diferencias sustanciales entre países. O sea, hay países que en licencias de paternidad tienen 30 o más días, y lo mismo sucede también en otras normas. Veo muchas diferencias en países, de tal manera que por eso luego hacen estas comparativas, ¿no? Esas diferencias, igual, ¿por qué se dan y cómo podemos dirimirlas para efectos de que, digamos, en este país pues se considere lo importante, esto, ¿no?, que decíamos, es cuidar la salud de los trabajadores? Bien, pues bueno, las diferencias de normas en cada sistema jurídico obedecen siempre a la cultura de cada país. O sea, a fin de cuentas las normas son creadas de alguna manera o de otra para proteger ciertos valores de la sociedad. Nosotros los abogados le llamamos, cuando eso pasa al ámbito de la juridicidad, ciertos bienes jurídicos a proteger, ciertos bienes jurídicos a tutela. Hay cambios siempre socioculturales de una sociedad a otra, de un sistema a otro, entonces por eso siempre hay algunas variables, ¿no?
En el caso de México, específicamente, hemos ido transitando también pues en una dinámica, por así decirlo, de globalidad, a donde se ha ido permeando el factor cultural de otros países y una suerte de cultura mundial o internacional hacia lo que tiene que ver con la paridad en el género. Y si bien es cierto que todavía se tiene una deuda histórica en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el colectivo de las mujeres, en este tema en específico de las licencias de paternidad hay una cuestión inversa. Merced a la cultura machista, se ha dicho, bueno, entonces quien se encarga de los cuidados del bebé o de la bebé es la madre, es el rol, el estereotipo que se le ha dado, y entonces se piensa, bueno, entonces la madre es la que necesita una licencia de tantos días para ocuparse del bebé, para cuidados maternos. Sin embargo, el día de hoy el paradigma cambia y se dice, bueno, en una visión de equidad, pues bueno, hay que romper esos estereotipos, y también es una cuestión a donde participa el padre, y también a donde tiene derecho el padre también a poder tener esa convivencia con su bebé. Pero pues bueno, eso tiene que ver mucho con las ópticas de cada una de nuestras culturas. Por eso en culturas, no me gusta mucho el término, pero para que sea entendible, quizá más avanzadas en este tema o en esta visión, pues a donde se materializa o se aterriza, es pues en dar licencias de más días. Correcto. Y en sociedades como la nuestra, que ha roto el paradigma, pero que este rompimiento es incipiente y ahí va. Correcto. Progresivamente, poco a poco, pues está empezando ahora con pocos días, aunque lo ideal por fuera que fueran más días, inclusive el mismo número de días, ¿no? Tanto para el varón como para la mujer. Esto que nos explica, doctor, me parece muy interesante y relevante, ¿no? El fundamento lógico, digamos, de la norma, porque a veces ver una normativa de manera muy sencilla podría ser, ¿para qué le vamos a dar días al padre si el padre no parió, ¿no? Entonces, pero justamente lo que explica... Pero es en esa visión de los estereotipos, de los roles, ¿no? Y cuando estereotipamos y hay roles, de alguna manera hay discriminación, no hay igualdad, no hay paridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues de hecho, otro tema que también está teniendo un rating importante en las mismas redes sociales, en los medios de comunicación masivos, es el tema de la jornada laboral. Para nosotros es un tema muy importante, porque en los estudios que hemos hecho desde el Observatorio de Factores Psicosociales, las empresas que colaboran con nosotros, el problema más común que tienen es de todos los factores de riesgo psicosocial, de los más relevantes es el tema de la jornada laboral. Estos datos coinciden con las estadísticas internacionales. Estos datos coinciden con las estadísticas internacionales que muestran, por ejemplo, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que México es el país con las jornadas laborales más largas desde el 2011, o sea, ya llevamos cerca de 15 años ocupando los primeros lugares en jornadas laborales. Y ya también la evidencia científica es contundente, que demuestra que trabajadores que laboran más de 55 horas a la semana son muy vulnerables a infartos, al miocardio, a muertes súbitas. Eso está súper demostrado, amén de otras consecuencias en la salud mental. Pero toda esta investigación ha sido insuficiente para convencer a nuestras autoridades, a los políticos, de legislar sobre este tema. Por ahí ronda la propuesta, no ha podido avanzar. Sé que depende mucho también de cuestiones políticas, pero ¿qué otras alternativas, herramientas tenemos como ciudadanos, como trabajadores, para que propuestas legislativas como esas puedan avanzar? ¿Qué podemos hacer? Porque no parece que sea un lujo, parece es una necesidad disminuir las jornadas laborales en este país. Sí, pues eso es algo muy importante. Pues bueno,
como es un tema que está en la cancha de lo político, hay ahora una propuesta, si no mal recuerdo, creo que es 2023, parada ahí para poder reducir la jornada. Hace poco tiempo la presidenta de la República se refería a poder impulsar, pero bueno, pues tiene que aprobar tanto la Cámara de Diputados como la de Senados, porque es otra vez una reforma a la Ley Federal del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo lo que nos dice es que se considera que una jornada máxima es como la que tenemos nosotros, de 48 horas. O sea, nosotros vamos a pensar, estamos en el límite, aunque lo ideal pues es no estar en el límite, sino estar un poco más abajo, porque en efecto pues estos temas afectan a la salud. Ahora, aunque siempre ha existido, pero ahora está de moda más la visibilización, por ejemplo, del burnout, ¿no? Entonces, el poder reducir de alguna manera las jornadas laborales, pues bueno, mucho ayudan a esto, pero bueno, eso estará pues en el plano de lo político, ¿no? Por otra parte, y rápidamente, en lo que tiene que ver con un mejor entorno de trabajo, en lo que tenga que ver con enfermedades psicosociales o con alteraciones psicosociales, hay una norma administrativa muy interesante que es la NOM 035. Sería muy oportuno darle la difusión adecuada con las empresas. Esa norma inclusive trae anexos algunos cuestionarios exploratorios para poder aplicar a la base trabajadora y poder diagnosticar si hay alguna anomalía de ese tipo. Correcto, sí, desde el observatorio trabajamos ya desde hace algunos años precisamente en el apoyo, el cumplimiento de esa norma a las organizaciones, y definitivamente es una herramienta para poder avanzar en ese tema. Doctor, justamente hablando de este último tema que nos ayudaba a abordar, de la norma 035, esta norma responde, al igual que como los antecedentes que nos ofrecía el doctor Arturo Juárez al inicio sobre la ley Silla, ¿no? Es decir, hay antecedentes de investigación que demuestran que la exposición a ciertas condiciones de trabajo pues tienen un impacto, ¿no? en la salud tanto física como mental de las personas. Sin embargo, seguimos encontrando en este momento resistencia de algunos empleadores a dar cumplimiento con ciertas normativas, ¿no? Particularmente en la 035, y lo podemos atar con algunas otras, ¿no? ¿Qué vacíos legales encontramos ahí que no han permitido justamente este cumplimiento cabal de las normas, ¿no? Pues yo creo que básicamente el tema de las sanciones, ¿no? Yo pienso que en un tema tan delicado como este, digo tan delicado porque impacta de manera directa en temas de la salud. Correcto. Y la salud, como lo mencionábamos hace un instante, es un derecho fundamental, tanto la salud física como la salud psíquica, ¿no? Entonces eso es importante, y también impacta en las condiciones de dignidad. El dejar las sanciones a nivel de multas, y que a veces son multas que puede pagar fácilmente una empresa. Creo que en lenguaje coloquial le hacen falta dientes más filosos a este tipo de normas, a lo mejor multas económicas más severas, algunas otras sanciones. Quizás esto había que meditarlo con calma, a lo mejor transitar hasta hacia el ámbito del derecho penal, algunas conductas, si no se realizan, porque de alguna manera en un sistema jurídico la función de la sanción, más allá de una justicia retributiva, que se le imponga un castigo al que se porta mal, para que sea entendible, más allá de eso, la función de una sanción debe ser una suerte de amenaza institucional que sirva como factor de disuasión. O sea, no lo hago porque si lo hago, pues entonces me van a sancionar. No le voy a tener miedo a eso si es una sanción pues
porque no me va a impactar, ¿no? Entonces creo que necesitamos ahí en esa parte pues el pensar en normas con dientes más afilados por una parte, y por otra parte otra vez el tema de la concientización, la identidad, la educación, etcétera. Eso es lo que yo creo. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, porque efectivamente, ¿no? No necesariamente la norma tiene que estar establecida únicamente por el tema de sanciones, ¿no? Sino efectivamente, como usted comenta, debe haber una identificación y un compromiso con la normativa y entender por qué están establecidas, ¿no? Posiblemente, les decía, aplique a muchas otras normas, ¿no? Por ejemplo, las de seguridad, de higiene, ¿no? Que se establecen estos umbrales de tolerancia a la exposición a ciertas condiciones. Sí, cursos, a lo mejor, bueno, para que tu empresa funcione, a lo mejor tú necesitas estas 3 licencias. Exacto. Para que yo te expida estas 3 licencias, tú tienes que acreditarme que tienes certificación en este curso, eso no lo hacemos. A lo mejor eso puede ser ideas para que realmente pues esto se materialice en serio. Totalmente de acuerdo. Es indispensable, me parece, efectivamente, esta estrategia, ¿no? Esta posible estrategia de que ayude justamente a establecer esta cultura organizacional, ¿no? Con la intención de prevenir, ¿no? las enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Bien, muy bien, doctor. Tal vez además un poquito de lo que ya comentamos, ¿no? Tal vez esta idea, ¿no? de darle más dientes a las normativas puede no ser popular de alguna forma con nuestra audiencia empresarial, ¿no? Además de esto que nos estaba comentando, de estrategias o cursos, por ejemplo, de certificación para entender y para implementar este tipo de normativas, ¿qué otras estrategias podríamos nosotros utilizar para que las empresas adopten estas medidas preventivas, particularmente de la norma 035, pero igual puede ser para cualquier otra norma? Bueno, a lo mejor independientemente de las sanciones y los cursos y la identidad, eso, bueno, la política de estímulo siempre funciona. Claro. Habrá que ver las condiciones económicas, si no dan para alguna suerte de estímulo fiscal o algún estímulo que tenga que ver, no sé, en ciertas licencias que hay que refrendar, a lo mejor en el refrendo, quien tenga acreditado que sí cumple con esta norma pueda tener algo así como requisitos achicados o flexibilizados para el refrendo. O sea, el tema del estímulo no necesita ser forzosamente económico, puede ser en tramitología, en flexibilidad de requisitos. Esa puede ser igual otra ruta, ¿no? Buenísimo, doctor, buenísimo. Ok, pensando, estamos hablando de la norma 035, pero recientemente se publicó también una norma que para nuestro quehacer está estrechamente vinculada a la 035, que es la 037, que es esta normativa de teletrabajo. Y está estrechamente vinculada porque efectivamente aborda temas, por ejemplo, de la hiperdisponibilidad, ¿no? el derecho a la desconexión digital, el balance trabajo-familia, que es otro de los temas que abordamos justamente en la 035. ¿Cómo encuentra esta norma 037 desde su experiencia? Bien, pues en los mismos términos que la 035, ¿no? Yo creo que hacen falta dientes más afilados, algunas otras rutas tanto de sanción como de capacitación, y en este último punto que platicábamos de estímulos para que pues, se pueda aplicar realmente. Y en esta en especial yo creo que en el tema de la cultura, la educación, la capacitación, hace falta mucho concientización, sobre todo de los patrones, ¿no? Es muy común que el patrón, independientemente de esta modalidad que conocemos como teletrabajo, o que es para la gente que nos escucha o nos ve, a lo mejor lo que más ha escuchado es hago home office, estoy
haciendo el home office. Bueno, eso es el teletrabajo, ¿no? Sin embargo, pues el teletrabajo también tiene jornada de trabajo. La jornada máxima sigue siendo la jornada de 8 horas diurna, ¿no? Entonces, hay un derecho a la desconexión cuando se acaba esa jornada. Exacto. Y sin embargo, la mayoría de los patrones están mal acostumbrados. Ya no solamente lo que tiene que ver con la comunicación en línea, con el trabajador en su computadora que está haciendo su home office, sino en el teléfono, el WhatsApp, el patrón. Si está en una fiesta, si se paró al baño a las 4 de la mañana, está mandando un mensaje, oye, ¿a qué hora voy a descansar? Entonces ahí creo que debe haber pues una concientización de que bueno, ya se acabó la jornada de trabajo, lo que tengas que transitar con el trabajador, pues será cuando empiece su horario, no importa que esté haciendo teletrabajo o home office, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante. La Ley Federal del Trabajo contempla eso que le llamamos teletrabajo, en otra reforma que se hizo a la misma, de los artículos 330A en adelante. Son varios artículos y pues bueno, por razones de tiempo pues no los vamos a comentar, no los vamos a profundizar, pero ya se reconoce este tipo de trabajo, y como en el trabajo tradicional, por así llamarlo, el factor esencial es que hay una relación personal subordinada. Personal, ¿por qué? Porque el trabajador está realizando una labor, él físicamente, con su cuerpo, con su mente, subordinada porque está a las órdenes de un patrón. Y ahí la jurisprudencia lo que nos dice es que uno de los elementos, si no el único, pero quizá el más trascendente o el más profundo para poder ubicar cuando hay una subordinación, es cuando hay la existencia de un horario. Si yo tengo un horario de trabajo, quiere decir que yo en ese lapso, en esa línea de tiempo, estoy a disposición de lo que me ordene el patrón, no importa si es de manera presencial o es en línea. Si yo tengo que estar de tal hora a tal hora a la disposición de las órdenes del patrón, ahí hay una relación personal subordinada, por tanto es una relación laboral, y si esa relación se da haciendo el trabajo en casa, bueno, es una relación laboral en la modalidad de teletrabajo. De acuerdo. Hay un tema aquí con la 037, doctor, que me gustaría plantearle. La mayoría de las normas, en términos generales, hay un vínculo entre ellas, ¿no? Y hay una concordancia. Es decir, por ejemplo, en nuestro centro laboral, el patrón está encargado de verificar que la iluminación sea la adecuada, la temperatura, etcétera. Pero en el caso de la 037, cuando mi centro laboral se convierte, o bueno, más bien al revés, mi casa se convierte en mi centro laboral, pensando, por ejemplo, ¿no? Me resbalé yendo al baño, porque obviamente el baño es parte de mis necesidades básicas, incluso en el centro laboral, ¿no? Yo debo tener estos recesos, estos descansos para poder acudir al baño. Si yo sufro un accidente en este trayecto en mi centro laboral, claramente es una responsabilidad del centro laboral de mi patrón, ¿no? ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, si yo me caigo en el trayecto de mi escritorio al baño, ¿no? ¿Quién se hace responsable en este caso de esta situación? Es una pregunta muy interesante. De entrada, si ese accidente se da dentro de las horas de trabajo, debe ser un accidente de trabajo. Inclusive, si derivado de eso, más adelante médicamente se puede diagnosticar a lo mejor una incapacidad permanente, ya sea total o parcial, al lugar a pagar la indemnización correspondiente, que se traduce en una pensión permanente. Si se da dentro del horario de trabajo, no importa que se esté en casa. Pero en relación a la pregunta, un poco más allá, o sea, la obligación que hay en un centro laboral, por ejemplo, lo que mencionabas de tener una iluminación, señalizaciones, a lo mejor si hay un paso de un lugar a otro, el piso resbaloso, pues a lo mejor
ciertas cintas o tiras estas antiderrapantes. Pero cuando estamos en la casa, ¿qué ocurre? Con eso, ahí tenemos un vacío de la norma. Yo pensaría que si se necesita teletrabajo, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se vaya a hacer en casa, creo que debería haber inversión por parte del patrón para hacer adaptaciones en tu casa para el tipo de trabajo de home office que vayas a realizar. Creo que eso debería de ser una obligación. El día de hoy tenemos un vacío ahí, lo único que se nos dice es, bueno, pues si se va a trabajar en internet con una computadora, es que usted tiene que dar la computadora, tiene que pagar el internet, algún porcentaje de la energía eléctrica, el cableado, etcétera. Pero en esas otras cosas que platicamos hay un vacío. Pues bueno, ahí tenemos material para pues una reforma a la ley, y para las estudiantes y estudiantes de Derecho que estoy escuchando, ahí hay materia de tesis. Perfecto. Pues ya casi para terminar, doctor, si me permite, Javier, hay una parte de la audiencia que seguramente son trabajadores también. Y como trabajadores me ha tocado también dar testimonio, cuando hablamos nosotros de estos temas, pues muchos trabajadores tienen una duda, empiezan a sensibilizarse o a identificarse con las cosas que hablamos. Dicen, sí, efectivamente yo sufro de eso, tengo jornadas laborales largas o sufro de violencia en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer si esto sucede en mi trabajo y no hay quien me defienda? No tengo para pagar un despacho. ¿A dónde puedo acudir si yo vivo estas situaciones, digamos, de trabajo precario, indigno, estas cuestiones que estamos viendo? ¿A dónde puede acudir alguien por ayuda? Bien, de entrada pudieran acudir a las inspecciones de trabajo, se meten en internet, pueden teclear ahí Secretaría del Trabajo y debe haber un micrositio de inspecciones, si no simplemente en el buscador inspección, trabajo, y no sé si hay alguna suerte de formulario para poner la queja en el línea, y si no, pues ahí debe estar la dirección para poder acudir. Inclusive la queja se podría formular de manera anónima y debería de ser obligación de los inspectores acudir al centro de trabajo para hacer las verificaciones correspondientes y poner los remedios que corresponden. Perfecto. Y pues finalmente, doctor, siempre es importante ver hacia adelante como una perspectiva hacia el futuro. ¿Qué opina? Yo creo que en este último gobierno ha habido bastantes cambios, bastantes reformas en lo laboral, a diferencia de otros periodos. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué vislumbra? En su opinión, ¿qué viene? ¿Qué cambios hay? ¿Qué podemos hacer también ante lo que viene? Bueno, no sé exactamente qué cambios piense el actual gobierno, pero creo en un gobierno con una visión de izquierda como la que tiene el gobierno actual, creo que algo muy importante y es algo muy importante que hace falta en general en el país es el pensar en la redistribución de la riqueza. Es un tema muy de profundidad, es un tema muy álgido. Es un tema que venimos arrastrando desde la época de la colonia, la independencia y hasta el día de hoy. Si bien es cierto, de acuerdo a estadística, el continente más pobre es África, el subcontinente más desigual es América Latina. Totalmente. Por ejemplo, en México tenemos a los empresarios, o dentro de la lista de los empresarios más ricos del mundo, y también, por ejemplo, se tiene el municipio más pobre de América Latina, que es Metlatono, en la Sierra de Guerrero. No puede haber esas asimetrías. Totalmente. Necesitamos con ingenio, con creatividad, ver de qué manera poder redistribuir el ingreso. Se ha pensado en programas sociales, regalar dinero, eso no es una novedad, se ha hecho en administraciones anteriores. El tema es ver de qué forma
poder transitar pues hacia hacer un poco más chica pues esa brecha de asimetría. Creo que ese sería el gran reto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Ha sido una delicia tenerlo en este podcast. Es un gusto. Ha sido una charla padrísima, muy gracias. afortunada. Le agradecemos enormemente. No sé si quiera agregar algo más, quiera compartir algo más. No, pues simplemente agradecer, estoy muy agradecido y muy cómodo de platicar con ustedes, independientemente de que tenemos notas y ese tipo de cosas. Creo que ha fluido en una forma muy amena la charla y yo me he sentido muy cómodo, muy agradecido. Qué bueno, al contrario, muchas gracias. Y pues a nuestro auditorio recordarles nuestro congreso el próximo 22, 23 y 24 de octubre, no se lo pierdan. Pueden encontrar con la frase o la palabra COFAPSI, ahí van a encontrar en las redes información sobre el congreso. En nuestra sede, les recuerdo, aquí en la colonia Los Volcanes, en Cuernavaca, Morelos. También nuestro congreso incluye talleres, 6 talleres muy interesantes que seguro van a atrapar su atención. Todos cordialmente invitados y pues nos vemos en el siguiente podcast. Saludos a todos.